En una carretera solitaria, el camión de Ricardo rugía por el asfalto. De repente, una visión heladora. Un cachorro de oso siendo arrastrado por algo invisible, luchando desesperadamente. Ricardo detuvo todo en medio de la calle. Qué fuerza brutal lo arrastraba, y qué secreto oscuro del bosque obligaría a este hombre a arriesgarlo todo por una vida salvaje. Si esta historia logra tocarte el corazón, acompáñame con un like y suscríbete con la campana. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me escuchas. Quiero saber hasta dónde llegó la historia de este cachorro que no solo fue arrastrado por una trampa, sino que traía un secreto chocante para un hombre. En la vasta soledad de las carreteras que serpentean por los bosques, la vida de un camionero puede ser monótona, marcada por el asfalto y el horizonte. Pero para Ricardo, un día cualquiera se transformó en una encrucijada de destino. Una visión desgarradora rompió la rutina. Un pequeño cachorro de oso, arrastrado por una fuerza invisible, luchando por su vida al borde de la carretera. Este encuentro inesperado en medio de la nada no solo pondría a prueba su coraje, sino que lo arrastraría a un oscuro secreto del bosque, revelando la brutalidad humana y la inquebrantable voluntad de sobrevivir de la naturaleza. El motor diésel del camión de Ricardo rugía con una cadencia constante, devorando kilómetros de asfalto bajo el cielo vasto de Montana. La carretera, una cinta solitaria que serpenteaba a través de densos bosques de pinos y abetos, era su oficina, su hogar temporal. Ricardo, un hombre de mediana edad con manos curtidas por el volante y una mirada que había visto innumerables amaneceres y atardeceres en la carretera, disfrutaba de la soledad de sus viajes. Era un respiro de las complejidades de la vida en la ciudad, un momento para la reflexión, para la música country que sonaba suavemente en la cabina. Ese día, el sol de la mañana apenas comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles, proyectando largas sombras sobre la carretera. El aire fresco del otoño traía consigo el aroma a tierra húmeda y pino, una fragancia que Ricardo siempre asociaba con la libertad. Había una quietud particular en el bosque a esa hora, una calma que solo la naturaleza virgen podía ofrecer. Sin embargo, una sutil inquietud flotaba en el ambiente. Había escuchado rumores de actividad ilegal en esta zona remota del parque, susurros sobre trampas y caza furtiva que perturbaban la paz del lugar. Ricardo ajustó su gorra y tomó un sorbo de café humeante. Su ruta lo llevaba por un tramo especialmente aislado, donde la civilización parecía desvanecerse por completo. Los árboles se alzaban imponentes a ambos lados de la carretera, formando un túnel verde que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. La vida salvaje era abundante aquí. No era raro ver ciervos, alces o incluso osos cruzando la carretera, aunque siempre con una distancia respetuosa. De repente, un movimiento inusual en la orilla del bosque, a unos 100 metros de distancia, captó su atención. No era un animal cruzando tranquilamente, era algo más frenético, más desesperado. Ricardo entrecerró los ojos, intentando discernir la forma a través de la distancia y las sombras. Parecía un bulto oscuro, moviéndose de forma errática, como si estuviera siendo arrastrado. Su instinto, afinado por años de observación en la carretera, le gritó que algo andaba mal. No era un animal herido arrastrándose por sí mismo. Había una fuerza externa, una resistencia que lo jalaba. Sin dudarlo, Ricardo pisó el freno. El camión, una mole de acero y carga, emitió un siseo prolongado mientras sus neumáticos chirriaban suavemente sobre el asfalto, deteniéndose en medio de la calle. El silencio que siguió al rugido del motor fue ensordecedor, roto solo por el suave tic-tac del motor enfriándose y el canto distante de un pájaro. Ricardo apagó el motor, abrió la puerta de la cabina y bajó con rapidez. El aire frío de la mañana lo envolvió. Sus ojos estaban fijos en el punto donde había visto el movimiento.
A medida que se acercaba con cautela, la imagen se hizo más clara, y lo que vio le heló la sangre. Era un cachorro de oso pardo, pequeño y vulnerable, con un pelaje marrón oscuro. Estaba luchando con todas sus fuerzas, sus pequeñas patas arañando la tierra y las hojas secas, intentando avanzar, pero no podía. Algo lo retenía, lo jalaba hacia atrás, hacia la densa maleza del bosque. El cachorro emitía pequeños gemidos de angustia, sonidos que partían el alma. Ricardo se detuvo a unos 10 metros, observando la escena con horror. El cachorro no estaba siendo arrastrado por otro animal. Estaba atrapado. Una gruesa cuerda de alambre, camuflada entre la vegetación, estaba firmemente atada a una de sus patas traseras. Era una trampa de lazo, una de esas trampas ilegales y crueles que los cazadores furtivos usaban para capturar animales grandes. La trampa, por algún motivo, no se había anclado correctamente al suelo, y el cachorro, en su desesperación por liberarse, estaba siendo arrastrado por el peso de la propia trampa y los detritos que se habían enredado en ella. El corazón de Ricardo se encogió. La imagen del pequeño ser indefenso, arrastrado por la brutalidad de una trampa humana, era insoportable. Pero el peligro era inminente. Un cachorro de oso no está solo. La madre ursa, protectora y feroz, debía estar cerca, observando, y podría atacar en cualquier momento para defender a su cría. Ricardo escaneó el bosque con la mirada, buscando cualquier señal de la madre. Los árboles parecían observarlo, sus sombras ocultando posibles amenazas. No vio nada, pero sintió una presencia, una tensión en el aire que le indicaba que no estaba solo. El cachorro, agotado, cayó al suelo gimiendo. Su pata estaba hinchada y sangraba ligeramente. La cuerda de alambre se había apretado, cortando su piel. Ricardo sabía que no podía esperar. Cada minuto que pasaba, el cachorro sufría más, y el riesgo de que la madre apareciera aumentaba. Respiró hondo, intentando calmar sus nervios. No era un experto en rescate de animales, pero era un hombre práctico, acostumbrado a resolver problemas en la carretera. Necesitaba un plan. Regresó rápidamente a su camión. Buscó en su caja de herramientas. Encontró unos alicates de corte grandes y resistentes, un par de guantes de cuero gruesos y una manta vieja. También tomó una linterna, aunque el sol ya estaba saliendo, y su radio de emergencia. Sabía que no podía llamar a nadie a tiempo. Estaba solo. Con las herramientas en mano, Ricardo se acercó de nuevo al cachorro. Se movía lentamente, hablando en voz baja y tranquilizadora, aunque sabía que el animal no entendería sus palabras. «Tranquilo, pequeño. Estoy aquí para ayudarte». El cachorro, al verlo acercarse, intentó arrastrarse de nuevo. Sus gemidos se intensificaron. Sus pequeños ojos negros estaban llenos de miedo y dolor. Ricardo se arrodilló a una distancia segura, observando la trampa. El lazo de alambre estaba bien apretado alrededor de la pata del cachorro, y la otra extremidad de la cuerda estaba enredada en un arbusto espinoso, lo que lo arrastraba y lo mantenía inmovilizado. La tarea era delicada. Necesitaba cortar el alambre sin lastimar más al cachorro y sin ser atacado por la madre. La adrenalina corría por sus venas. Ricardo extendió la manta lentamente, intentando cubrir la cabeza del cachorro para calmarlo y protegerse de posibles mordiscos. El cachorro forcejeó, pero la manta, aunque no lo cubrió por completo, pareció atenuar su agitación. Con los guantes puestos, Ricardo se acercó aún más. El alambre era grueso y resistente. Con los alicates intentó cortar el lazo. La primera vez, el alicate resbaló. El cachorro gimió de nuevo. Ricardo sintió la mirada de la madre ursa en su espalda, aunque no la viera. Era una sensación visceral, un instinto de supervivencia que le decía que el tiempo se agotaba. Hizo un segundo intento, aplicando toda su fuerza. El metal crujió.
Un pequeño trozo de alambre se desprendió. El cachorro se movió, pero Ricardo mantuvo la calma. Con un esfuerzo final, el alicate cortó el alambre. El lazo se aflojó. El cachorro, liberado de la presión, intentó levantarse. Ricardo se apartó rápidamente dándole espacio. El pequeño oso cojeó, pero estaba libre de la trampa. Se arrastró unos metros, alejándose de Ricardo, y luego se detuvo, mirando hacia el bosque. Ricardo observó al cachorro aliviado. Había logrado lo imposible, había liberado al pequeño. Pero la historia no terminaba ahí. El cachorro estaba herido y la madre ursa seguía siendo una amenaza invisible. De repente, un gruñido bajo y profundo resonó desde la espesura del bosque. No era un gruñido de agradecimiento, era un sonido de advertencia, de protección. Ricardo levantó la vista. Entre los árboles, a unos 50 metros, una sombra oscura se movió. Era la madre ursa, grande e imponente, observándolo con una intensidad feroz. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y alivio. El cachorro, al escuchar el gruñido de su madre, se arrastró hacia ella cojeando. La madre ursa esperó, observando a Ricardo. El camionero se quedó inmóvil, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. La madre ursa, con un último gruñido de advertencia, se dio la vuelta y desapareció en el bosque, seguida por su cachorro cojeando. El silencio volvió a caer sobre la carretera, pero esta vez era un silencio diferente, cargado de la memoria de un encuentro extraordinario. Ricardo se quedó allí, de pie en medio de la carretera. Sus manos temblaban ligeramente. Había arriesgado su vida por un animal salvaje, por un cachorro que no conocía. Había enfrentado la brutalidad de la caza furtiva y la furia de la naturaleza. Y en ese acto había encontrado algo que no buscaba. Un propósito, una conexión. El secreto oscuro del bosque no era solo la trampa, sino la capacidad de la vida salvaje para inspirar un heroísmo inesperado en el corazón humano. El silencio que siguió a la desaparición de la osa madre y su cachorro en la espesura del bosque era denso, casi opresivo. Ricardo permaneció inmóvil en medio de la carretera, el alicate de corte aún en su mano enguantada, el corazón latiéndole con una fuerza inusitada. El frío de la mañana, antes apenas perceptible, ahora calaba sus huesos, pero era el escalofrío de la adrenalina y la incredulidad lo que realmente lo hacía temblar. Había arriesgado su vida, no por un compañero de carretera o un animal doméstico, sino por una criatura salvaje, un pequeño sesno atrapado en la crueldad humana. La imagen del cachorro luchando, sus pequeños ojos llenos de miedo y dolor, se grabó en su mente. Y luego, la aparición de la madre, una fuerza primordial de protección que lo había observado con una mezcla de furia y un reconocimiento tácito. Era una experiencia que trascendía su comprensión habitual del mundo, un encuentro que lo había sacudido hasta lo más profundo de su ser. Ricardo se acercó al lugar donde el cachorro había estado atrapado. El lazo de alambre, ahora cortado y retorcido, yacía en el suelo, un testimonio mudo de la brutalidad. Era una trampa de lazo, de las que se usaban para la caza furtiva, diseñada para inmovilizar y estrangular. La visión de la trampa, tan cerca de la carretera, en una zona supuestamente protegida, encendió una chispa de indignación en Ricardo. No era solo un accidente, era un acto deliberado de ilegalidad, una afrenta a la naturaleza que él tanto respetaba. Sabía que no podía simplemente irse. La trampa era una prueba, un indicio de que había cazadores furtivos operando en la zona. Si no actuaba, otros animales, o incluso la misma madre osa, podrían caer en trampas similares. Su conciencia, que antes buscaba la paz en la soledad de la carretera, ahora le exigía una acción. Regresó a su camión, su mente trabajando a toda velocidad.
Tomó su radio de emergencia y sintonizó la frecuencia de los guardaparques. La señal era débil en esa zona remota, pero después de varios intentos logró establecer contacto. Aquí Ricardo, camionero, en la carretera 12, milla 47. Necesito asistencia de guardaparques. He encontrado evidencia de caza furtiva y un animal herido. La voz al otro lado de la radio sonaba inicialmente escéptica. Camionero, ¿está seguro de lo que vio? Esta es una zona de vida silvestre. Los animales a veces se enredan en cosas naturales. No, señor, respondió Ricardo con firmeza. Era una trampa de lazo de alambre, y un cachorro de oso pardo estaba atrapado en ella. Lo liberé, pero está herido, y la madre está cerca. Esto es serio. Hubo un breve silencio al otro lado. La seriedad en la voz de Ricardo, la descripción específica de la trampa, parecieron convencer al guardaparques. Entendido, Ricardo. Estamos enviando una unidad. Estarán allí en aproximadamente 1 hora. Manténgase en el lugar y no se acerque a la osa si la ve. Entendido, dijo Ricardo, sintiendo un alivio mezclado con una nueva capa de ansiedad. 1 hora. Era mucho tiempo en la inmensidad del bosque. Mientras esperaba, Ricardo decidió asegurar la zona. Recogió el lazo de alambre cortado, envolviéndolo en la manta vieja para evitar que otros animales o personas lo tocaran. Luego, caminó cuidadosamente por la orilla de la carretera buscando más trampas. No encontró ninguna, pero la sensación de vulnerabilidad del bosque lo invadió. Los cazadores furtivos eran una amenaza invisible, tan sigilosa como los animales que acechaban. Sus ojos no dejaban de escanear la espesura del bosque, la madre osa y su cachorro. ¿Estaría bien el pequeño? La pata del cachorro sangraba y cojeaba. Un osesno herido era vulnerable, especialmente con la madre intentando protegerlo. La preocupación por el pequeño ser que había salvado se convirtió en una punzada constante en su pecho. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, las luces intermitentes de un vehículo se hicieron visibles en la distancia. 2 camionetas de guardaparques se detuvieron detrás de su camión. De ellas bajaron 2 guardaparques, un hombre y una mujer, ambos con uniformes y equipos de rescate. La mujer, de unos 30 años, se presentó como la guardaparques Elena Ríos, y el hombre, un veterano, como el guardaparques Miller. «Ricardo, ¿verdad?», preguntó Elena, su voz profesional pero con un toque de preocupación. «Gracias por esperar. Cuéntenos exactamente lo que vio». Ricardo relató la historia con detalle, mostrando el lazo de alambre cortado. Elena y Miller examinaron la trampa con expresiones sombrías. «Esto es grave», dijo Miller, su voz grave. «Una trampa de lazo de este tipo es ilegal y extremadamente peligrosa. Tenemos un problema de furtivismo en esta área». «El cachorro estaba herido», añadió Ricardo, su voz teñida de preocupación. Cojeaba. La madre lo llevó al bosque. Elena asintió. «Necesitamos encontrar a ese cachorro y a su madre. Un osezno herido es una presa fácil y la madre estará estresada y potencialmente agresiva». El equipo de guardaparques comenzó a organizar la búsqueda. Elena, con su experiencia en rastreo de animales, examinó las huellas en la nieve y el barro. Ricardo, a pesar de su agotamiento, se ofreció a ayudar. «Conozco el punto exacto donde lo vi, y vi dónde se metieron en el bosque». Miller, inicialmente un poco escéptico de la participación de un civil, vio la determinación en los ojos de Ricardo. «Bien, pero manténgase a una distancia segura. La seguridad es lo primero». La búsqueda comenzó. Elena y Miller, equipados con radios, rifles tranquilizantes y kits de primeros auxilios para animales, se adentraron en el bosque, siguiendo las huellas de la osa y el cachorro. Ricardo los siguió a una distancia prudente, sus ojos entrenados en la carretera, ahora escaneando el denso follaje. El bosque era un laberinto de árboles, arbustos y rocas.
La nieve reciente dificultaba el rastreo, pero Elena era una experta. Después de casi una hora de búsqueda, encontraron rastros de sangre en la nieve, confirmando que el cachorro estaba realmente herido. La preocupación de Ricardo se intensificó. «Están yendo hacia el arroyo», dijo Elena, señalando unas huellas más claras. «Probablemente la madre busca agua para el cachorro o un lugar para esconderse». A medida que avanzaban, la tensión crecía. La posibilidad de encontrarse con la madre osa, protectora de su cría herida, era real. Ricardo sentía la adrenalina de nuevo, pero esta vez era una mezcla de miedo y una profunda necesidad de asegurarse de que el cachorro estuviera a salvo. De repente, un gruñido bajo y gutural resonó cerca. El equipo se detuvo en seco. Elena levantó su rifle tranquilizante. «Está cerca», susurró. A través de los arbustos vieron un movimiento. Era la madre osa, observándolos desde la distancia, sus ojos fijos en ellos. El cachorro no estaba a la vista, probablemente escondido detrás de ella. La osa emitió otro gruñido, una clara advertencia. «No se muevan», dijo Miller en voz baja. «Ella está protegiendo a su cría». Ricardo, con el corazón en la garganta, sintió la misma conexión que había sentido en la carretera. La madre osa, aunque amenazante, estaba actuando por puro instinto. Elena, con calma, intentó comunicarse con la osa. «No queremos hacerle daño, solo queremos ayudar a su cachorro». Sus palabras eran suaves, pero la osa no cedió. La situación era un punto muerto. La madre osa no permitiría que se acercaran a su cachorro y el cachorro necesitaba atención médica. El secreto oscuro del bosque no era solo la trampa, sino la compleja danza entre la intervención humana y el instinto salvaje. Ricardo sabía que el destino del cachorro, y quizás el de la madre, dependía de la habilidad de los guardaparques para navegar esta delicada situación. La noche se acercaba, y con ella el frío y los peligros adicionales del bosque. El aire en el bosque era denso con la tensión. La osa madre, una silueta imponente entre los arbustos, mantenía su posición, sus ojos fijos en el equipo de guardaparques. El cachorro, herido y asustado, permanecía oculto detrás de ella, emitiendo pequeños gemidos de dolor que partían el corazón de Ricardo. La guardaparques Elena Ríos, con su rifle tranquilizante en alto, intentaba mantener la calma, pero la situación era crítica. La noche se acercaba rápidamente, y con ella el frío y los peligros adicionales para el osezno herido. «No podemos esperar más», susurró Elena a Miller. «El cachorro necesita atención. Si la dejamos ir, podríamos no encontrarla de nuevo y su pata podría empeorar». Miller asintió, su rostro serio. «Necesitamos una distracción. Ricardo, ¿cree que puede atraer la atención de la madre sin acercarse demasiado?» Ricardo, aunque no era un experto en vida salvaje, había pasado años observando animales. «Puedo intentarlo. Haré ruido, pero me mantendré a una distancia segura. Ella está protegiendo a su cría, no buscando atacar sin razón». Con un plan improvisado, Ricardo se movió lentamente hacia un flanco, alejándose del grupo principal. Comenzó a golpear un tronco caído con una rama, haciendo un ruido sordo y constante. La osa madre, con su instinto protector, giró su cabeza hacia el sonido, sus orejas erguidas. Era una distracción momentánea, pero suficiente. En ese instante, Elena actuó. Con una precisión asombrosa, disparó el dardo tranquilizante. El dardo impactó en el flanco de la osa. La madre emitió un gruñido de sorpresa y dolor, y luego, con un último vistazo a su cachorro, comenzó a tambalearse. No cayó de inmediato. Su instinto la impulsó a alejarse, a buscar refugio antes de que el sedante hiciera efecto. Se internó en la espesura, desapareciendo de la vista. «¡Rápido!»,
exclamó Elena. El efecto es rápido, pero necesitamos encontrarla antes de que se duerma en un lugar peligroso. Mientras Miller y Elena seguían el rastro de la osa tranquilizada, Ricardo se acercó al cachorro. El pequeño osesno, ahora solo, estaba temblando. Intentó arrastrarse, pero su pata herida le impedía moverse. Ricardo se arrodilló, hablando en voz baja y tranquilizadora. «Ya pasó, pequeño. Estamos aquí para ayudarte». Con sumo cuidado, Ricardo extendió la manta que había traído y la usó para envolver suavemente al cachorro. El osesno forcejeó por un momento, pero el calor y la contención parecieron calmarlo. Ricardo lo levantó con delicadeza, sintiendo el pequeño cuerpo temblar en sus brazos. La pata herida sangraba y la hinchazón era evidente. «¡Lo tengo!», gritó Ricardo, llevando al cachorro hacia la carretera. Mientras tanto, Elena y Miller lograron encontrar a la madre osa. Había caído dormida bajo un gran abeto. Su respiración era lenta y constante. Elena le administró un antídoto parcial para que el efecto del tranquilizante no durara demasiado, pero lo suficiente para permitir el examen del cachorro. De vuelta en la carretera, el equipo de guardaparques montó una pequeña estación de primeros auxilios improvisada. Elena examinó la pata del cachorro. El lazo cortó profundamente. Necesita puntos y antibióticos. Podría haber sido mucho peor. Ricardo observaba con una mezcla de alivio y preocupación. El pequeño osesno, ahora más tranquilo, lo miraba con sus ojos oscuros, una conexión silenciosa entre ellos. Mientras Elena limpiaba y vendaba la herida del cachorro, Miller, con su experiencia en la aplicación de la ley, comenzó a investigar la zona donde se había encontrado la trampa. No solo buscaba más trampas, sino cualquier indicio de los cazadores furtivos. Ricardo, con su agudo sentido de observación, lo acompañó. «Los furtivos suelen dejar rastros», explicó Miller. «Colillas de cigarrillos, huellas de botas, incluso restos de comida. Son descuidados, pero astutos». Caminaron por el borde del bosque, sus ojos entrenados escaneando el suelo. La luz del atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y el frío se intensificaba. De repente Miller se detuvo, señaló el suelo. «Aquí, huellas de botas, recientes». Ricardo se agachó. Las huellas eran grandes, con un patrón distintivo. No eran las botas de un excursionista o de un guardaparques. Eran las huellas de alguien que se movía con propósito en el bosque. Siguieron las huellas por un corto trecho, adentrándose más en la maleza. La tensión crecía con cada paso. La posibilidad de encontrarse con los cazadores furtivos era real y peligrosa. Entonces lo encontraron. No era otra trampa. Era un pequeño campamento improvisado, oculto entre la densa vegetación. Había restos de una fogata apagada, latas de comida vacías y, lo más alarmante, varias trampas de lazo más, idénticas a la que había atrapado al cachorro, apiladas cuidadosamente junto a un árbol. También había un rifle de caza de gran calibre apoyado contra un tronco y una mochila llena de municiones. Ricardo sintió un escalofrío. Los cazadores furtivos no estaban lejos. Habían estado operando activamente en la zona, y el hecho de que hubieran dejado sus equipos indicaba que planeaban regresar. El secreto oscuro del bosque no era solo la trampa, sino la presencia de una red de ilegalidad que amenazaba la vida salvaje. Miller, con su radio, informó a Elena sobre el descubrimiento. «Hemos encontrado un campamento furtivo. Hay equipo y armas. Parece que estaban operando aquí». Elena respondió con urgencia. «Entendido. Tengan cuidado. No sabemos cuántos son ni si están armados». La situación había escalado. Lo que comenzó como el rescate de un cachorro se había convertido en una operación contra la caza furtiva. Ricardo, el camionero que solo quería ayudar a un animal, se encontró en medio de una confrontación potencial con criminales.
Mientras Miller aseguraba el campamento, Ricardo no podía quitarse de la cabeza la imagen del cachorro herido. La brutalidad de la trampa, la indiferencia por la vida animal, lo indignaban profundamente. Su encuentro con el osesno no solo había salvado una vida, sino que había expuesto una amenaza mayor, una que requería una acción decisiva. El sol se puso por completo, sumiendo el bosque en una oscuridad profunda. Las linternas de los guardaparques cortaban la penumbra, revelando la seriedad de la situación. El cachorro, ahora vendado y más estable, fue colocado en una jaula de transporte especial listo para ser llevado a un centro de rehabilitación. La madre osa, aún bajo los efectos del tranquilizante, sería monitoreada hasta que despertara y se reuniera con su cría, si todo salía bien. Ricardo miró el campamento furtivo, luego al cachorro en la jaula. Había una batalla en curso en el bosque, una lucha entre la codicia humana y la resiliencia de la vida salvaje. Y él, el camionero que detuvo todo en medio de la calle, se había convertido en un inesperado participante en esa lucha. La noche prometía ser larga y el destino del bosque y de sus habitantes pendía de un hilo. La noche había caído por completo sobre el bosque, envolviéndolo en una oscuridad casi total, solo rota por el haz de las linternas. El campamento furtivo, con sus trampas apiladas y el rifle de caza abandonado, era una escena sombría que hablaba de la brutalidad humana. Ricardo, con el cachorro de oso herido y vendado a salvo en una jaula de transporte, sentía una mezcla de alivio y una creciente determinación. La guardaparques Elena Ríos y el guardaparques Miller se movían con profesionalismo, asegurando la evidencia y preparándose para la siguiente fase de la operación. «Ricardo, necesitamos que se quede con el cachorro y la madre», dijo Elena, su voz baja y urgente. «Miller y yo vamos a intentar rastrear a estos furtivos. No pueden estar lejos». Ricardo asintió. «Tengan cuidado. Parecen bien equipados y armados». «Lo sabemos», respondió Miller ajustando su equipo. «Es nuestro trabajo, pero su ayuda ha sido invaluable. Sin usted, ese cachorro no habría tenido ninguna oportunidad». Mientras Elena y Miller se adentraban sigilosamente en la oscuridad del bosque, siguiendo las huellas frescas de los cazadores furtivos, Ricardo se quedó solo con el camión, el cachorro en su jaula y la madre osa tranquilizada bajo el abeto. La radio de emergencia era su única conexión con el mundo exterior, un hilo frágil en la inmensidad de la noche. El osezno, aunque aún asustado, parecía más tranquilo en la jaula. Sus pequeños ojos oscuros observaban a Ricardo con una curiosidad cautelosa. Ricardo se sentó cerca, hablándole en voz baja, intentando transmitirle calma. «Vas a estar bien, pequeño. Pronto estarás de vuelta con tu mamá». La madre osa, por su parte, comenzaba a mostrar signos de despertar. Sus grandes flancos se movían con una respiración más profunda y sus párpados temblaban ligeramente. Ricardo sabía que pronto estaría completamente consciente y su instinto protector se activaría de nuevo. Necesitaba que Elena y Miller actuaran rápido. Los minutos se estiraban en una eternidad. Ricardo escuchaba atentamente los sonidos del bosque, el crujido de las ramas, el aullido distante de un coyote, el susurro del viento entre los pinos. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada sonido un peligro. La presencia de los cazadores furtivos, ahora armados y en fuga, era una realidad palpable. De repente, la radio de Ricardo cobró vida. La voz de Elena era tensa. «Ricardo, estamos en contacto visual. Son 2. Armados. Se dirigen hacia el antiguo sendero de los cazadores, cerca del límite del parque». «Entendido», respondió Ricardo, su corazón latiendo con fuerza. «Tengan cuidado». La persecución continuó en la oscuridad. Ricardo escuchaba los fragmentos de la comunicación por radio,
descripciones de los sospechosos, la dirección de su huida, la estrategia de los guardaparques para acorralarlos. La tensión era insoportable. Mientras tanto, la madre osa se despertó por completo. Se levantó lentamente, sacudiendo su cabeza, sus ojos buscando a su cachorro. Ricardo se mantuvo a una distancia respetuosa, observándola. La osa gruñó, un sonido bajo y profundo, y luego, al ver la jaula con su cría, se acercó con cautela. Olfateó la jaula, sus grandes fosas nasales captando el olor de su cachorro. El osezno, al sentir la presencia de su madre, emitió un pequeño chillido. La osa, al ver que su cachorro estaba vendado pero a salvo, pareció calmarse. Se acostó junto a la jaula, su cuerpo grande y protector, observando a Ricardo con una mirada que ya no era de furia, sino de una profunda vigilancia. Era una tregua tácita, una comprensión mutua de que Ricardo había ayudado. La radio volvió a sonar, esta vez con la voz de Miller llena de adrenalina. «Los tenemos. Intentaron resistirse, pero los hemos inmovilizado. Necesitamos refuerzos para el transporte». Un suspiro de alivio escapó de los labios de Ricardo. Los cazadores furtivos habían sido capturados. La amenaza había sido neutralizada. Poco después, Elena y Miller regresaron al camión, sus rostros marcados por el esfuerzo, pero con una expresión de triunfo. «Buen trabajo, Ricardo», dijo Elena, agotada pero sonriente. «Los dos están bajo custodia. Tenían más trampas y pieles de animales en su vehículo. Es una red grande». Ricardo sintió una profunda satisfacción. Había hecho lo correcto. Su intervención no solo había salvado a un cachorro, sino que había ayudado a desmantelar una operación de caza furtiva. Con la amenaza eliminada, el enfoque se volvió hacia la familia de osos. El cachorro necesitaba ser llevado a un centro de rehabilitación de vida silvestre para recuperarse completamente de su herida. La madre osa, aunque ahora tranquila, sería monitoreada de cerca para asegurar su bienestar y su eventual reunión con su cría. «Llevaremos al cachorro al centro de rehabilitación del parque», explicó Elena. «Allí recibirá la atención veterinaria que necesita. Una vez que esté completamente recuperado, lo reintroduciremos en la naturaleza y haremos todo lo posible para que se reúna con su madre». Ricardo observó al cachorro en la jaula, luego a la madre osa que aún yacía a su lado. La separación sería difícil, pero era necesaria para la supervivencia del pequeño. «¿Y la madre?», preguntó Ricardo. «La monitorearemos con un collar de rastreo», respondió Miller. «Nos aseguraremos de que esté bien y de que no caiga en más trampas. Y cuando el cachorro esté listo, intentaremos reunirlos». El amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, marcando el final de una noche extraordinaria. El equipo de guardaparques, con la ayuda de Ricardo, cargó la jaula del cachorro en una de las camionetas. La madre osa observó la escena, emitiendo un gruñido bajo mientras su cría era llevada. Ricardo se acercó a la jaula por última vez. El cachorro lo miró, sus pequeños ojos oscuros llenos de una mezcla de miedo y una extraña familiaridad. Ricardo extendió un dedo y el cachorro, con un pequeño hocico húmedo, lo tocó suavemente. Fue un adiós silencioso, una conexión que trascendía las palabras. Mientras las camionetas de los guardaparques se alejaban, llevando al cachorro hacia su recuperación, Ricardo se quedó en la carretera, observando cómo la madre osa se internaba de nuevo en el bosque, su figura grande y solitaria desapareciendo entre los árboles. Había cumplido su parte. Había detenido todo en medio de la calle, había arriesgado su vida y había expuesto un secreto oscuro del bosque. El camionero Ricardo, que solo buscaba la soledad de la carretera, había encontrado un propósito inesperado. Su acto de compasión no solo había salvado una vida,
sino que había desatado una cadena de eventos que protegería a la vida salvaje de la brutalidad de la caza furtiva. La carretera, antes un símbolo de escape, ahora era un recordatorio de la conexión inquebrantable entre la humanidad y la naturaleza, y del poder de un solo acto de valentía. Los meses que siguieron a la captura de los cazadores furtivos fueron de intensa actividad para el equipo de guardaparques y de profunda reflexión para Ricardo. El pequeño osesno, al que en el centro de rehabilitación llamaron cariñosamente Cachorro Esperanza, se recuperaba lentamente de su herida. Ricardo, a pesar de sus rutas de camión, hacía todo lo posible por mantenerse informado sobre su progreso, llamando regularmente a Elena Ríos para saber de él. La imagen del pequeño ser luchando por su vida y la furia protectora de su madre se habían grabado en su alma, transformando su percepción del mundo y de su propio lugar en él. La operación contra los cazadores furtivos, desencadenada por la llamada de Ricardo, había revelado una red más grande de lo que se imaginaba. Las autoridades lograron desmantelar varias operaciones ilegales en la región, incautando armas, trampas y pieles de animales. La historia del camionero que detuvo todo en medio de la calle para salvar a un cachorro de oso se difundió entre el personal del parque, convirtiéndose en un símbolo de la vigilancia ciudadana y la compasión. Ricardo, el hombre que antes buscaba la soledad en la carretera, ahora sentía un nuevo propósito. Sus viajes ya no eran solo una rutina, se habían convertido en una oportunidad para observar, para proteger. Se unió a un programa de voluntarios del parque, utilizando sus conocimientos de las carreteras y su agudo sentido de observación para reportar cualquier actividad sospechosa. Se convirtió en un ojo extra para los guardaparques, un defensor silencioso de la vida salvaje. Un año después. Un año había pasado desde aquel fatídico día en la carretera. El otoño había regresado a las montañas, tiñendo los bosques de colores dorados y rojizos. El cachorro Esperanza, ahora un osesno fuerte y saludable, estaba listo para ser reintroducido en la naturaleza. Había crecido considerablemente. Su pelaje brillaba y su pata, aunque con una cicatriz, estaba completamente curada. El equipo de guardaparques, liderado por Elena, había estado monitoreando a la madre osa con su collar de rastreo. Había permanecido en la misma zona, un testimonio de su lealtad a su territorio y quizás una espera silenciosa por su cría. El plan era reintroducir al osesno en el área donde su madre había sido vista por última vez, con la esperanza de que se reunieran. Ricardo, que había ajustado su ruta para estar presente, llegó al punto de liberación. El aire fresco del otoño traía consigo una mezcla de emoción y ansiedad. Ver al osesno, ahora tan diferente de aquel pequeño ser asustado que había rescatado, le llenaba el corazón de alegría. «Está listo, Ricardo», dijo Elena, su voz llena de satisfacción. «Ha sido un largo camino, pero lo logró». El osesno, en su jaula de transporte, miraba a su alrededor con curiosidad. Ricardo se acercó, y el pequeño oso, al reconocer su olor o su voz, emitió un suave resoplido. Ricardo extendió un dedo, y el osesno, con su hocico húmedo, lo tocó suavemente, un gesto de despedida silenciosa. La jaula fue abierta. El osesno, después de un momento de vacilación, salió corriendo hacia el bosque. Se detuvo, olfateó el aire, y luego, con una explosión de energía, se internó en la espesura, desapareciendo entre los árboles. Ricardo y Elena esperaron, conteniendo la respiración. La reunión de una madre osa con su cría después de tanto tiempo no siempre era garantizada, pero la esperanza era fuerte. Pasaron horas. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Ricardo sentía una punzada de preocupación. ¿Habría encontrado a su madre?
De repente, la radio de Elena cobró vida. Era el equipo de monitoreo. ¡Lo tenemos! La madre osa y el cachorro se han reunido. Están juntos, jugando cerca del arroyo. Un suspiro de alivio y una oleada de alegría invadieron a Ricardo. La madre y su cría estaban juntos de nuevo. La naturaleza, en su sabiduría, había encontrado su camino. Elena sonrió, viendo la emoción en el rostro de Ricardo. Su acto de bondad, Ricardo, no solo salvó una vida, salvó una familia y ayudó a proteger a muchas más. Ricardo miró hacia el bosque, imaginando a la madre osa y a su cachorro, ahora juntos, libres. La carretera, antes un símbolo de su soledad, ahora era un recordatorio de la profunda conexión que había forjado con la vida salvaje. Había encontrado su propósito, no en la grandeza de un acto heroico, sino en la simple y poderosa decisión de detenerse, de ayudar, de escuchar el llamado de la naturaleza. La historia del camionero Ricardo se convirtió en una leyenda susurrada en las estaciones de servicio y entre los guardaparques. Era un testimonio del poder de la compasión, de cómo un hombre común, en un día cualquiera, puede cambiar el destino de una vida y, al hacerlo, encontrar su propia redención. Ricardo continuó sus rutas, pero ahora cada viaje era una misión, cada parada, una oportunidad para ser un guardián silencioso del vasto y hermoso mundo natural. Su legado no era de grandes monumentos, sino de un acto de bondad que resonaría por generaciones en el corazón salvaje de las montañas. La historia de Ricardo, el camionero que detuvo su mundo por un pequeño cachorro de oso, es un poderoso recordatorio de que la compasión no conoce límites ni especies. En un acto de valentía inesperada, Ricardo no solo rescató una vida de la brutalidad de una trampa ilegal, sino que expuso un oscuro secreto del bosque y ayudó a proteger a la vida salvaje. Su viaje nos enseña que, a veces, los encuentros más simples pueden encender una chispa de propósito en el alma, demostrando que un solo acto de bondad puede resonar mucho más allá de lo que imaginamos, dejando un legado de esperanza y conexión entre la humanidad y la naturaleza. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder de la compasión, acompáñame con un like y suscríbete con la campana para no perderte más relatos que inspiran. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me escuchas. Quiero saber hasta dónde llegó la historia de este cachorro que no solo fue arrastrado por una trampa, sino que traía un secreto chocante para un hombre.